Historia del envidioso y el envidiado. Continuación del cuento Historia del segundo Calenda, hijo del rey, perteneciente a Las 1001 noches. En una ciudad vivían dos hombres cuyas casas estaban la una inmediata a la otra. Uno de ellos concibió tal envidia de su vecino que éste determinó mudar de habitación, pero no fue bastante a disminuir el odio de su rival, y así es que vendió la casa y con el poco dinero que pudo reunir se trasladó a la capital del reino y en ella compró una pequeña quinta con jardín en cuyo centro había una cisterna profunda de la que nadie usaba. El buen hombre tomó el hábito de derviché para llevar una retirada e hizo en la casa varias celdas a fin de alojar a otros monjes. Así es que la quinta se vio convertida a poco en una numerosa comunidad visitada por el pueblo todo y por los señores principales de la corte que conocían las virtudes del nuevo religioso. La fama de su reputación llegó a oídos del antiguo y envidioso vecino, quien determinó ir a la capital a tramar la pérdida y la ruina del que era objeto de su odio. Fue al convento, que así podía llamarse a la quinta, preguntó por él y le dijo que iba a comunicarle asuntos secretos de la mayor importancia. El derviche le recibió con agrado, mandó a los demás que se retirasen a sus celdas y puesto que era hora avanzada de la noche y a instancia del infame envidioso, bajó solo con él al jardín. Empezaron a dar paseos y al llegar junto a la cisterna, el hombre perverso empujó al honrado derviche y éste quedó sepultado en el fondo sin que nadie presenciase acción tan criminal. Huyó el envidioso fuera del convento, apresurándose a regresar a su pueblo, bien convencido de que su antiguo amigo no existía, pero la cisterna estaba habitada por hadas y genios que socorrieron al derviche de modo tan eficaz que ni siquiera se hizo daño con el tremendo golpe de la caída. Pronto oyó una voz que decía: ¿Sabéis quién es este hombre que acaba de caer en la cisterna? No, respondieron otras. Pues bien, continuó la primera, es una persona caritativa que abandonó la ciudad en que vivía con objeto de curar a uno de sus vecinos de la envidia que le devoraba el alma. El envidioso, lleno de ira al saber la justa estimación de que su rival goza en este país, vino a él para darle muerte, lo cual hubiese conseguido a no ser por el auxilio que hemos prestado a tan excelente hombre. Su fama es tan grande que el sultán debe llegar mañana para encomendarle a su hija que está poseída de espíritus malignos. ¿Y qué es lo que hará el derviche para librar de ellos a la princesa? Voy a decíroslo, replicó la primera voz. Hay en el convento un gato negro con una pequeña mancha blanca en la cola. Si se le arrancan 7 pelos blancos después de quemarlos, se perfuma con su olor la cabeza de la joven. Ésta se verá siempre libre del mal. No perdió el buen derviche ni una sola palabra de la extraña conferencia de los genios y las hadas,
que guardaron silencio profundo durante el resto de la noche. Al siguiente día descubrió el derviche un agujero por donde pudo salir del pozo con facilidad y refirió en el convento a sus compañeros el crimen que habían querido perpetrar en su persona. Retiróse luego a su celda y cuando entró el gato negro a hacerle sus caricias de costumbre, le arrancó de la mancha los 7 pelos blancos para servirse de ellos en caso de necesidad. Llegó en efecto el sultán, acompañado de la princesa su hija y de una brillante comitiva, y el derviche ejecutó puntualmente lo que había oído decir a las hadas en la cisterna, y con tal acierto y eficacia que los espíritus diabólicos salieron del cuerpo de la princesa, que, enajenada del gozo al verse libre, se arrojó en brazos de su padre. Éste besó con respeto la mano del derviche y preguntó volviéndose a los cortesanos: ¿Qué recompensa merece el hombre que ha curado a mi hija? Ser su esposo, contestaron todos. Eso es justamente lo que yo pensaba, continuó el sultán, y la boda se celebrará en este momento. Poco tiempo después murió el primer visir, a quien sustituyó el derviche, y muerto también el sultán sin dejar hijos varones, fue nombrado su yerno por aclamación para reemplazarle en el trono. Iba un día por la calle seguido de su corte y vio al envidioso entre la muchedumbre que se agolpaba a su paso. «Traedme aquí a ese hombre», dijo en voz baja a uno de los visires, «y cuidad de no intimidarlo». Obedeció el visir y cuando el envidioso estuvo en presencia del sultán le dijo éste: «Amigo mío, tengo una gran satisfacción en volver a veros», y dirigiéndose a uno de sus oficiales continuó: «Que se den a este hombre 1000 monedas de oro, 20 camellos cargados de ricas mercaderías y una guardia que le acompañe y escolte hasta su casa con toda seguridad». Y despidiéndose del envidioso prosiguió su interrumpida marcha. Cuando hube acabado de contar la historia al genio, le dije: «Ya veis cómo el generoso sultán perdonó y aún colmó de bendiciones al hombre que había atentado contra su vida. Perdonadme vos a mí y seguid tan noble ejemplo. Todo lo que puedo hacer por ti», me respondió, «es no darte la muerte, pero sentirás de otro modo el influjo de mi poderío». Y asiendo mi cuerpo con violencia, me transportó a lo alto de una montaña. Tomó un puñado de tierra que me arrojó al rostro, murmurando unas palabras que no comprendí, y me dijo: «Deja de ser hombre y conviértete en un mono». Así se verificó en el acto puntualmente, y me vi solo, lleno de dolor, bajo aquella forma extraña en mi país, desconocido de todo punto y sin saber si estaba lejos de los dominios del rey mi padre. Bajé de la montaña y al cabo de un mes de viaje llegué a la orilla del mar, desde donde vi un buque que estaría como a una media legua de la playa. No había tiempo que perder. Arranqué una rama de árbol y montado en ella y siguiéndome de 2 palos para remar, llegué al barco cuya tripulación y pasajeros me contemplaban con asombro al ver la ligereza con que me encaramé cuerdas arriba. Algunas personas supersticiosas creyeron que mi presencia en el buque era un mal presagio y que debía perecer instantáneamente. Pero el capitán, sensible a las lágrimas que vertían mis ojos, me tomó bajo su protección, me hizo 1000 caricias, librándome de una muerte segura. A los 50 días de navegación echamos el ancla en la bahía de la capital,
de un estado poderoso, y entre los que fueron a visitar el buque y dar a todos la enhorabuena por la feliz llegada iban varios oficiales del sultán con su pretensión de que los pasajeros de a bordo escribiesen algunas líneas en un pergamino. Habéis de saber, dijeron, para explicar lo extraño de su misión, que el sultán, nuestro amo, ha perdido a su primer visir, hombre de gran capacidad y que escribía de un modo admirable. El sultán ha hecho juramento de no nombrar en su reemplazo más que a la persona que escriba con tanta perfección como el difunto, y hasta ahora no se ha encontrado a nadie capaz de sustituirlo. Cuando los pasajeros acabaron de escribir, me adelanté hacia la mesa. Creyeron que iba a destrozar el pergamino, pero yo les tranquilicé haciendo señas de que quería escribir como ellos. Tomé la pluma en medio de la risa de los circunstantes y escribí las 6 claves de letra que usan los árabes, y cada muestra consistía en un dístico o redondilla improvisada en alabanza del sultán. Los oficiales presentaron el pergamino al sultán, quien al ver mi letra dijo a sus servidores: «Tomad el caballo más hermoso que poseo, adornado de ricos arneses, llevad traje de oro y de damasco para revestir a la persona que ha escrito esto y traédmela aquí enseguida». Los oficiales se echaron a reír, acordándose de mí, y el sultán irritado se disponía a castigarles por tamaño atrevimiento cuando le dijeron que no se trataba de un hombre, sino de un mono que había encontrado a bordo del barco. Esta noticia aumentó la sorpresa del sultán, que ratificó su orden para que fuese ejecutada sin demora. Desembarqué, pues, aquel mismo día, y montado en el caballo del sultán comenzó la marcha de la comitiva. El puerto, las calles, las plazas públicas, las ventanas y azoteas de las casas, todo estaba lleno de una inmensa multitud ansiosa de verme, porque cundió con la celeridad del rayo la noticia de que el sultán había elegido un mono por gran visir. Al llegar al palacio, entre los gritos y aclamaciones del pueblo, encontré al sultán sentado en su trono, rodeado de la corte, sorprendido al notar las reverencias que yo hacía como un hombre que no ignora el homenaje debido al sultán. Concluida la ceremonia de recepción, me quedé solo con el soberano, con el jefe de los eunucos y con un joven esclavo que me miraba con ojos de extrañeza. Nos pusimos a comer y después escribí algunos versos que llenaron de entusiasmo al sultán, y luego el relato exacto de mis desventuras. Jugamos 3 partidas de ajedrez, de las cuales gané las 2 últimas, suceso que contrarió un poco a mi real adversario, y para consolarlo escribí unos versos en los que dije que 2 ejércitos poderosos se habían batido un día con arrojo y ardimiento, pero que al caer la tarde se hizo la paz y juntos pasaron la noche tranquilamente en el mismo campo de batalla. Todo esto redoblaba la admiración del sultán hacia mi ingenio, y quiso que su hija, hermosa joven, a quien llamaba Sol de la mañana, presenciase también el prodigio de mi inteligencia. Vino la princesa y, sin quitarme el velo que cubría su semblante, le dijo al sultán: «No comprendo, señor, por qué me hacéis comparecer delante de los hombres con olvido de nuestras leyes y costumbres.
Ese mono, a pesar de su apariencia, es un príncipe hijo de un gran rey y ha sido convertido por arte de encantamiento. Un genio, nieto de Evils, le ha hecho ese mal después de arrebatar cruelmente la vida a la princesa de la isla de Ébano, hija del rey Epitámaros. Admirado el sultán se volvió hacia mí como preguntándome si era cierto lo que su hija decía, y yo contesté que sí por señas, poniéndome la mano en la cabeza. —¿Y cómo sabes tú todo eso, hija mía? —preguntó el sultán. —Señor —respondió Sol de la mañana—, en la época de mi infancia tuve a mi lado a una señora maga muy hábil que me enseñó 70 reglas de su ciencia, en virtud de la cual podría, si quisiese, trasladar esta capital al monte Cáucaso o en medio del océano. Conozco también a todas las personas que están encantadas y por consiguiente no debéis extrañaros que haya reconocido al príncipe. Entonces, replicó el sultán, te ruego si puedes que le hagas recobrar su primitiva forma. Estoy pronta a obedecer vuestras órdenes. La princesa fue a su habitación y trajo un cuchillo en cuya hoja se veían grabadas palabras misteriosas. Bajamos todos a un patio secreto de palacio y dejándonos en una galería avanzó hacia el centro, donde describió un gran círculo trazando en él algunos caracteres llamados de Cleopatra. Entró luego en dicho círculo a recitar algunas fórmulas e insensiblemente se oscureció la atmósfera de tal modo que casi nos vimos envueltos en las tinieblas de la noche. De repente apareció el genio que nos había encantado bajo la forma de un león de espantosa magnitud. Monstruo, le dijo la princesa, en vez de humillarte delante de mí, ¿te presentas con esa horrible apariencia queriendo intimidarme? ¿Y tú? Replicó el león, ¿no temes faltar al convenio que hemos hecho de no estorbarnos el uno al otro? Y abrió una boca enorme dispuesto a devorar a la joven, pero ésta tuvo tiempo de arrancarse un cabello de la cabeza, cabello que transformó en hacha, con la cual dividió al león de un golpe en 2 pedazos. Sólo quedó de la fiera la cabeza, que al punto se convirtió en escorpión. Entonces la princesa tomó la forma de serpiente y se trabó un rudo combate cuya peor parte fue para el escorpión, que huyó convertido en águila. La joven, convertida también en águila, le siguió al espacio con rápido vuelo y les perdimos completamente de vista. Pocos minutos después se entreabrió la tierra y salió de ella un gato negro y blanco. Tenía el pelo rizado y maullaba de manera triste. Perseguíale un lobo, con tal pertinencia que el animal se cambió en gusano y fue a parar junto a una granada en la que se ocultó. La fruta aumentó de tamaño, elevándose hasta el techo de la galería, desde el cual cayó al suelo y se hizo varios pedazos. El lobo, transformado ya en gallo, empezó a comer los granos de la granada, y cuando no vio ninguno, se dirigió hacia nosotros con las alas abiertas, pero al volverse vio que había quedado un grano junto a un canal que por allí pasaba. Lanzóse a cogerlo con la rapidez del relámpago, pero el grano cayó en el canal, convertido en pescado. Tomó el gallo igual forma y ambos permanecieron en el agua 2 horas enteras, hasta que oímos unos gritos tan horribles que se nos heló la sangre en las venas y el genio y la princesa
se presentaron en el patio rodeados el uno y la otra de humo negro y de unas llamas que amenazaban incendiar todo el palacio. El genio, en una de las peripecias, vino hacia nosotros arrojándonos torbellinos de fuego, y hubiéramos perecido a no ser por el socorro de la princesa, que voló enseguida a nuestro auxilio. Sin embargo, el sultán se le achicharró la barba, el jefe de los eunucos quedó casi asfixiado, y una chispa me abrasó a mí el ojo derecho. De pronto vimos a la princesa en su figura natural gritando «¡Victoria!» y el genio, convertido a sus pies en un montón de cenizas. Sol de la mañana pidió al esclavo una taza llena de agua que vertió sobre mi cabeza, y en el acto volví a mi primera forma, pero con un ojo de menos. Di gracias a la princesa, y ésta, en vez de responderme, dijo a su padre con acento de amargura: «He conseguido un triunfo que me cuesta muy caro, porque me quedan pocos momentos de vida, y es posible que se celebre la boda que proyectáis. Si hubiese visto el grano de granada comiéndolo a semejanza de los demás, cuando estaba convertida en gallo, nada habría que temer, pero el genio se refugió en él, y tuve que recurrir al fuego para vencer al monstruo como lo he conseguido. A pesar de mi superioridad, ha entrado en mi cuerpo una chispa que me está devorando las entrañas y siento que se acerca mi última hora». El sultán y yo comenzamos a llorar y la princesa a gritar con angustia: «¡Socorro, que me abraso! ¡Socorro!», hasta que después de horribles convulsiones exhaló el postrer suspiro, quedando como el genio reducida a un montón de cenizas. Hubiera querido permanecer mono toda mi vida mejor que presenciar aquel horrible espectáculo, cuya tragedia aumentaban los gritos del sultán, loco de dolor por la pérdida de su adorada hija. Acudieron los oficiales y señores de la corte, por la que se esparció al momento la noticia de la catástrofe, y el pueblo afligido vistió 7 días de luto por la muerte de Sol de la Mañana, cuyas cenizas fueron puestas en un soberbio mausoleo colocado en el sitio en que pereció la princesa, mi bienhechora. El sultán, después de un mes de enfermedad que le causó la muerte de su hija, me dijo un día que hasta entonces había sido feliz y que desde mi llegada a la corte comenzaba la serie de sus desventuras, por lo cual me ordenaba salir de su reino sin pérdida de tiempo, si en algo estimaba la vida. Quise replicar y no pude. Su resolución era irrevocable. Antes de salir de la ciudad me hice afeitar la cabeza y barba y tomé el hábito de calenda para venir a Bagdad y presentarme a su gran califa, generoso y noble como ninguno. Aquí encontré al otro hermano Calenda que acaba de hablar, y ya sabéis, señora, la causa de hallarme en vuestro palacio. Está bien, dijo Zobeida, os perdono y podéis retiraros. Entonces el otro Calenda tomó la palabra y comenzó de esta manera. Aquí termina el cuento del segundo Calenda y también la historia del envidioso y el envidiado. El próximo cuento será la historia del tercer Calenda, hijo de rey. Buenas noches, corazones, y nos vemos en el siguiente cuento.